Este vídeo es de un juego. Lea detenidamente las instrucciones. En caso de duda, consulte con su jugón de cabecera. Verano de 1756. Federico el Grande de Prusia está alarmado al darse cuenta que casi todos sus vecinos han formado una alianza, cuyo propósito es el aniquilamiento de su nación. Por esta razón, hace un ataque preventivo en contra del miembro más vulnerable de dicha alianza, Sajonia, quien termina rindiéndose unas pocas semanas más tarde. Pero esto es solamente la ronda inicial de una lucha épica que más adelante sería conocida como la Guerra de los 7 Años. Hola chicos, bienvenidos. Hoy el repaso rápido de reglas, Friedrich. Esta intro que os he leído es un relato histórico de un acontecimiento que ocurrió en lo que ahora es el norte de Alemania, que involucraba a las potencias de la época de Prusia, Hannover, Rusia, Suecia, Austria, el ejército imperial y Francia. En este juego para 4 jugadores, aunque hay una versión para 3, pero no está en absoluto recomendada, cada uno de nosotros tomará el papel de uno de los grandes dignatarios de estas potencias. El juego es un juego que no es 2 contra 2, al haber 4 jugadores no es 2 contra 2, es 3 contra 1. Prusia, que es el estado central, que es el que está representado por las fichas azules de Prusia y las azules clarito de Hannover, se tendrá que repeler los ataques del ejército ruso, el ejército sueco, el ejército austriaco, el ejército imperial y el ejército francés. La forma de conseguir la victoria por parte de los jugadores es obtener todas las banderas que aparecen en el mapa de su color. Por ejemplo, para el jugador francés, que es el jugador con fichitas rojas, si obtiene todas las banderitas que hay dibujadas en el mapa con su color, obtendrá la victoria. Hay que decir que los jugadores pueden llevar más de una nación. Por ejemplo, Austria y el ejército imperial, que son el blanco y el amarillo, los llevaría el mismo jugador. Están puestos en el orden que ocuparían en la mesa del orden recomendado. Si ninguna nación gana, a lo largo de la partida se irán sucediendo eventos que hagan que tanto Rusia como Francia como Suecia se vayan retirando del juego. En ese caso, ganaría el jugador de Federico. También hay otra opción en la que es un poco más agresiva, que consistiría que Federico, aún así teniendo que soportar la invasión de tantos jugadores, pudiera invadir el norte de Austria para obtener una serie de banderas. Dentro del tablero podemos encontrar dos tipos distintos de piezas. Por un lado tendremos los generales, que están formados por cilindros, que pueden apilarse hasta 3 generales en la misma ciudad, y trenes de suministro, que están representados por cubitos de madera. Los generales tienen puesto su nombre y rango, digamos. El número 1 es el de mayor rango, el número 8 es el de menor, de cada nación. Además, también habrá marcadores que consisten en marcadores de control para las zonas, que tienen el escudo de cada una de las facciones. Y por otro lado, un símbolo de interrogación que indica que es la zona por la que han pasado es posible que se conquiste retroactivamente. La forma de empezar es repartir las cartas de una de cada palo, que se representaría a los 4 poderes de la época, y cada jugador tomaría ese bando con sus naciones. En una hojita de ayuda se indica claramente qué naciones van con qué jugador y cuántos generales tienen, cuántas tropas disponen, los trenes de suministro, las cartas que roban, las condiciones de victoria. Todo eso está explicado en esa hojita de ayuda. En el mapa también podemos encontrar zonas iniciales para, por ejemplo, los jugadores. Aquí podemos encontrar un 2 para poner el jugador rojo, unas T's para los trenes, una situación inicial. También hay unas zonas de suministros, que son, por ejemplo, Berlín, que es para el jugador prusiano, que representan, pues, dónde pueden volver a renacer, digamos así, los generales, a reagruparse. Vamos a ver, renacer está un poco feo. Todas las áreas de un color son zona amigable o zona natal para ese color. Por ejemplo, todas las zonas azul oscuro son amigables o amistosas o nativas para el jugador azul con sus fichas azul oscuro,
y todas las fichas azul clarito son para las fichas del color azul clarito. La secuencia de juego se juega en un orden determinado que está también en la hojita de ayuda. Primero jugaría Prusia, después Hannover, después Rusia, Suecia, Austria, el ejército imperial, Francia, siempre en ese orden. Y después de todos esos países se pasaría un turno. El juego dura hasta que un número determinado de turnos que va a ir también guiado por una baraja de cartas de destino. Estas cartas determinarán distintos eventos, algunos de los cuales son que se vayan retirando ciertas naciones del juego. La primera fase es obtener cartas tácticas. Las cartas tácticas son con las que vamos a ir jugando. Hay en el juego 4 mazos, que lo único que se diferencia es la parte trasera y es para evitar, digamos, contar cartas. Las cartas son una simulación de la baraja de póker normal y corriente, pero con símbolos de las distintas naciones, de sus uniformes, y también hay comodines o reservas, que son del 1 al 10, personajes históricos, diplomáticos, en fin, nobles, todos los personajes involucrados en la era, simplemente para darle un contexto histórico. Las cartas van desde el número 2 hasta el 13 y tienen los 4 palos de la baraja francesa: corazones, picas, tréboles y diamantes, que serán muy importantes para después. Cada jugador recibe una serie de cartas. Por ejemplo, el jugador prusiano podría recibir entre 4 y 7 cartas dependiendo de los eventos que se vean, que vayan saliendo. Estos eventos son en los del mazo de destino. Una vez recibidas las cartas de tácticas, procederá al movimiento. Hay que decir que no se tienen que mezclar las cartas de uno de los ejércitos con los del otro. Aunque el mismo jugador lleve a Prusia azul oscuro y a Hannover azul claro, no se deben mezclar. El jugador de Hannover solo recibiría 2 cartas. ¿Cómo se mueve? Los generales siempre mueven hasta 3 casillas. Las casillas son distintas ciudades que hay en el mapa que están conectadas con líneas. Si el general, en vez de mover por, digamos, por campo abierto, mueve siempre por carretera principal, por camino principal, movería uno más. Por ejemplo, este podría mover 4. 1, 2, 3 y 4. Este solo podría mover 3. 1, 2 y 3. Aunque parte del movimiento lo haga por carretera principal, solo cuenta ese más 1 si lo hace todo por carretera principal, que son las líneas negras. Los trenes de suministro se mueven igual que los generales, pero en vez de mover 3, solo mueven 2. 2 ciudades, 2 casillas. Si lo hacen siempre por carretera general, moverán hasta 3 casillas. Hasta 3 generales se pueden apilar en la misma zona, en la misma ciudad, y una vez que se mueva el apilamiento no se podrá separar. Tendremos que esperarnos al turno siguiente para poder separarlo y moverlo de forma independiente. Cada general tiene asignadas unas tropas que se hacen al principio de la partida de forma secreta, que van desde una tropa a 8. En la versión original del juego se utilizaba una libretita y cada uno apuntaba sus tropas. En la versión de la que yo dispongo, hay aquí representados los generales de cada uno de los bandos y dentro hay unas fichitas en este caso, parchís, para contar las tropas que tiene. Por ejemplo, este general con esta disposición significaría que lleva 4 ejércitos a su cargo. El número de ejércitos de cada país está también en la hoja de ayuda y no se puede sobrepasar ese máximo. Es decir, si por ejemplo Prusia empieza con 32 ejércitos repartidos entre sus generales, no puede obtener más, no puede tener un total de más de 32. Es decir, podrían perder tropas, pero no podían nunca tener más de 32. Los generales siempre van a tener entre 1 y 8. Por lo tanto, un apilamiento, por ejemplo, este apilamiento va a tener entre 2 y 16. Aquí va a haber entre 1 y 8, entre 1 y 8. Esta parte del secretismo de las tropas que van en cada uno de los generales le da mucha gracia y mucha vidilla al juego. He dicho que la forma de ganar el juego es conquistando banderas que te indiquen. Por ejemplo, para el francés las rojas, para el ruso sus verdes, para el sueco sus otras verdes, etc. ¿Cómo se conquista una bandera? Que son ciudades importantes, ciudades clave. Hay que pasar por encima de ellas
y salir. Es decir, no valdría con quedarse. Por ejemplo, si imaginamos que el jugador francés tiene aquí esta tropa, pasando 1, 2 y 3, se pondría una bandera del jugador francés aquí para indicar que la ha tomado. Si al final del turno se mantienen todas las banderas de un jugador, se considerará que ese jugador ha obtenido la victoria. También se puede entrar, por ejemplo, en caso podría hacer 1, 2 y después volver a salir, 3, y se obtendría la bandera, etcétera. Para obtener la bandera no vale solo con pasar. Las banderas están protegidas por los jugadores, por los generales contrarios. Por ejemplo, cada general puede proteger a una ciudad que esté situada a 1, 2 o 3 espacios de donde él está. Por ejemplo, este general podría defender 1, 2 y 3, estas 3 ciudades para evitar su conquista. ¿Qué pasaría si esto estuviera así? Este general defendería parte de esta región, esta banderita también la defendería, pero si este general quisiera pasar por aquí y salir, en vez de colocarse directamente su bandera, se pondría una interrogante que nos indica que ese espacio podría, podría ser conquistado al final del turno del jugador francés si este general, por lo que sea, porque es atacado por otro compendio de tropas o porque hay una alianza, se retira. Eso sería una conquista, lo que se llamaría una conquista retroactiva. Una vez movidos todos los generales de una facción, de una nación, se proceden a los combates. Los combates se producen siempre cuando hay dos generales o pilas de generales en espacios adyacentes. En ese momento, cuando hayan terminado de moverse todas las fichas de ese jugador, se resuelve la fase de ataque. Por ejemplo, si estuviéramos moviendo con el jugador austriaco, que es el blanco, se produciría un ataque aquí. Entonces se revelarían las fichas que hay ocultas en el general 2 y 3, que son los involucrados en este, contra las fichas de los generales 4 y 5 prusianos que están en el conflicto. En este enfrentamiento que reflejamos aquí, donde el general 4 y 5 prusianos se enfrentan al general 2 y 3 austriaco, se contarían primero las tropas que lleva cada general. En este caso, 8 y 6, 14 del austriaco contra 3 y 6, 9 del prusiano. El jugador que tenga menos tropas deberá de actuar. Deberá de coger alguna de sus cartas tácticas y puede jugar cualquier carta siempre y cuando coincida con el símbolo de la baraja de la zona en la que se encuentre. Por ejemplo, para este combate, el jugador prusiano solo podría jugar cartas con el símbolo de pica o cartas de símbolo de comodín. Que podría jugar, por ejemplo, cartas de símbolo de picas. Todo el resto de cartas de otros palos no se podían jugar. Las cartas de reserva se pueden jugar en cualquiera de las zonas porque llevan llevan los 4 dibujitos. Si jugara una carta, sumaría el valor de la carta a la fuerza de las fichas de las que dispone. Por ejemplo, para contrarrestar estos 14 puntos contra estos 9, podría jugar, si quisiera, esta carta de 6 más a su favor. Con lo cual llevaría un total de 6 y 6, 12, 15 contra 14. En este caso le tocaría al jugador austriaco seguir, si quiere, jugando cartas. El jugador austriaco, por su parte, tendría que elegir cartas que pertenezcan al palo donde se encuentran sus generales, en este caso, diamantes. Podría jugar cualquier carta de diamante, en este caso solo tendría el 4. También este proceso se repetiría hasta que alguno de los dos bandos decida no jugar carta. En ese caso se contará cuál es la diferencia de entre las puntuaciones y el perdedor perderá tantas unidades militares, tantos ejércitos, como la diferencia. Este ejemplo son 8 y 6, 14 y 4, 18. 18 contra 9 y 5, 15. En este caso, el grupo prusiano perdería 3 unidades. Pueden ser repartidas como
como se quiera. Lo que pasa es que si se pierde la última de un general, ese general, digamos que es retirado de la partida. Puede perder una de aquí y dos de aquí, o como quisiera el jugador prusiano. Entonces se pasaría a la fase de retiradas. Bueno, hay un par de casos especiales, antes de las retiradas, hay un par de casos especiales que son que si en el orden inicial los dos jugadores tuvieran la misma cantidad de tropas, por ejemplo, si hubieran empezado la partida, el combate así, con los dos con 6 tropas, empezaría el jugador activo, que es el que está realizando, digamos, el ataque a jugar cartas. Y otra es que si hay un empate entre los dos jugadores, jugar al prusiano, jugar a esta carta y hubiera un empate a puntos, 12 contra 12, el jugador que ha lanzado se pasaría el turno al contrario, es decir, en este caso al austriaco, y estaría obligado a jugar una carta, si puede. Una carta del palo, los comodines no se jugarían. ¿Cómo se resuelven las retiradas? Pues los generales volverían a guardar sus tropas. Y el jugador perdedor, y supongamos que es el prusiano, debería de retroceder tantos espacios como la diferencia. Si, por ejemplo, ha perdido por 3, el jugador austriaco decidiría hacia dónde se mueve 3 espacios. Siempre hay que tener en cuenta que tiene que retirarse lo máximo posible de este general. O sea, no valdría hacer 1, 2 y 3. Tendría que retirarse siempre lo máximo posible del general que le ha vencido. Por ejemplo, puede ser 1, 2 y 3. Tampoco podría pasar dos veces por la misma zona. No podrían, por ejemplo, hacer 1, 2 y 3. Si se viera totalmente rodeado, que no puede avanzar la cantidad de espacios indicada, se destruirían totalmente tanto los generales como los ejércitos que llevaba a su cargo. Como todo wargame que se aprecie, en este juego hay suministros. Al final, después de la fase de combate, se comprobará si los generales están a 6 casillas de distancia de los trenes de suministro. Por ejemplo, este estaría a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este estaría dentro del suministro. Si el tren estuviera un pasito más para atrás o el general estuviera un pasito más para adelante, no tendría suministro. Los generales sin suministro se les da la vuelta para indicar que están sin suministro. No hay ninguna pega, digamos, en cuanto al combate de los generales que están sin suministro. Lo que pasa es que si el siguiente turno ese general sigue sin suministro, se retira del tablero junto con sus tropas. El suministro se puede ver afectado por tropas enemigas, pero nunca por amigas. Por ejemplo, en este caso, el suministro tendría que pasar por esta zona para poder llegar hasta 6 y si no, esta tropa se consideraría desabastecida, sin suministro. Durante la fase de movimiento se pueden reclutar tropas nuevas. El precio es de 6 puntos para reclutar un ejército y también de 6 puntos para reclutar un tren. Estas unidades se colocarían en los centros de suministro de su nación, que están repartidos, pues cada nación tiene los suyos. En el caso de que ese centro de suministro esté ocupado por el enemigo, en vez de costarnos 6, nos costarán 8 y aparecerán en zonas alternativas que están indicadas en las reglas. Los generales tienen un coste de 0, pero siempre tenía que asignarles al menos una tropa nueva para poder desplegarlos. Y en cualquier momento, cuando dos generales están en la misma zona, se pueden intercambiar tropas. Las tropas que tiene cada general son secretas, aunque sí que hay que decir las tropas totales que tiene todo tu ejército. Con lo cual, con esta variante de las cajitas, recomiendo simplemente con dejar fuera las fichas de los muertos para que el otro pueda contar rápidamente cuántas fichas te quedan de ejército en total. Cuando todo el mundo ha terminado su turno, después de hacer todas sus fases, se procede a la fase final.
Cuando Francia haya terminado su turno, se procederá al el reloj del destino, que simplemente es a sacar una carta. Los 5 primeros turnos simplemente se quitará una ficha para indicar que en los 5 primeros años no hay eventos, pero a partir del sexto se sacarán cartas de evento. Estas cartas, hay 18 cartas y hay básicamente dos tipos. Unas con un solo texto que indican eventos que hacen o afectan gravemente a alguna de las naciones, como por ejemplo esto puede ser la retirada de Suecia, o esta puede ser que Francia se ve debilitada, esta puede ser que Prusia recibe menos refuerzos, y hay otras que son eventos de todo tipo, que están marcados con los 4 palos, y esto para elegir qué evento se juega de esta carta, se mirará cuál es el general que ha ganado la última batalla, o en qué palo es el último que ha ganado una batalla. ¿Qué palo ha utilizado el general que ha ganado la última batalla de esa ronda? En caso de que todas las naciones del mismo jugador sean eliminadas, por ejemplo, Francia podría haberse totalmente eliminada, o Suecia y Rusia, que sean las del jugador verde, el jugador que primero pierda esa facción cogería la facción del ejército imperial, que sería esta amarilla, en cuyo caso se seguiría jugando sin problemas todos los jugadores. Hay una versión un poquito más avanzada, que es que los objetivos están separados en objetivos principales y objetivos secundarios. La bandera sin partir, la bandera partida en dos. En ese caso, en el juego básico, solo hay que coger las banderas completas. En el juego avanzado hay que coger todas las banderas para poder considerarse ganador. Otra de las variantes es que en el turno 3 Prusia puede decidir jugar a la opción ofensiva. Aparte de todo lo que le viene, puede decidir intentar atacar. Entonces, en el turno 3 puede decidir, gastando una carta de 10 puntos o menos de cualquier símbolo, intentar invadir lo que sería Austria, que también tiene marcadas las banderitas azules. Si consigue esas banderas, no tendrá que esperar a que se retiren las distintas naciones y se podría considerar ganador. Este juego puede parecer un poco simplón a primera vista, porque los combates son con cartas, son con pujas, los movimientos son como muy punto a punto y parecen muy infantiles, pero detrás incluye una gran complejidad. Este juego es de hace casi 20 años, pero aún así se siguen jugando campeonatos internacionales y tiene una gran afluencia de público. Os voy a dejar en la descripción un link con un foro de Delberto, que cuenta tácticas sobre este juego. Delberto Monje Guerrero se llama el blog, que ha sido varias veces campeón del mundo de este juego, que tiene una gran despliegue de sus tácticas, que ha sido analizado, que ha jugado cientos y cientos de partidas a este juego, y que no es para enseñaros a seguir unas reglas estrictas, sino para que comprendáis que con tan pocas herramientas se puede hacer un juego bastante complejo y bastante divertido y entretenido. Quizá para algunas facciones, como por ejemplo yo, me ha tocado algunas veces el francés y no he sabido o jugarlo bien, o justo me ha parecido muy aburrido. Hay facciones que, por ejemplo, son muy, muy débiles, pero bueno, van con otra un poco más fuerte. Cada una tiene su dificultad. Sobre todo el prusiano, que se puede volver loco intentando controlar a 5 contrarios a la vez, sin que le explote la cabeza. Espero que os haya gustado la reseña, que espero no haberme equivocado mucho. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, podéis dejarme comentarios, y también voy a dejar un vídeo de una explicación del contexto histórico que he visto que me ha gustado. Y si os gusta mi vídeo, pues ya sabéis, seguidme, suscribirme, comentarios, lo que queráis. Adiós.